Las bicicletas no tienen la culpa, un podcast de Panditas Rodantes. Hola panditas rodantes, bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro primer episodio, nuestras amigas, las bicicletas. A últimas fechas, debido a la pandemia, hemos visto el resurgir de las bicicletas. Colectivos y población en general ha retomado este bonito hábito de andar en bicicleta, ya sea para ir a las tortillas, ir al supermercado, X cantidad de situaciones que se presentan, ya que se ha vuelto bastante cómodo utilizar la bicicleta. Sin embargo, con el uso de las mismas siempre llegan problemas. Cada que hay un accidente, un ciclista que tiene un incidente vial con algún automovilista, con algún motociclista, algún automovilista que invade ciclovías cuando las hay, etcétera, etcétera. Y normalmente siempre se estigma o se culpa a las bicicletas. Y en este episodio les vamos a hablar de que las bicicletas no tienen la culpa. En realidad, siempre los culpables son las personas que hacen actos que ponen en evidencia la falta de pericia o que ponen en evidencia o que están poniendo en evidencia los incidentes viales o causan los incidentes viales. Yo podría decir básicamente que no cumplen el reglamento de tránsito, por eso surgen los accidentes. Si se siguiera a pie lo que está escrito o establecido, muchas cosas, más bien muchos accidentes se evitarían. Normalmente el 90% de los incidentes viales que suceden es porque alguien estuvo distraído o no conoce o faltó a una de las reglas del propio reglamento de tránsito. O se pasó un alto o invadió un carril que no debía o va manejando borracho o alguna situación similar. El tema es que es una situación que se ha venido fomentando de años. La autoridad no hace cumplir el reglamento de tránsito, por lo cual todas estas faltas se ven como normales. Es decir, para cualquier persona o la mayoría de las personas es normal que después de ciertas horas de la noche pues se pasen los altos o vayan a una velocidad que en general no estaría permitida y normalmente provoca algún incidente vial. Así es, como bien Magín lo menciona, no hay que estigmatizar las bicicletas. Tanto como ciclistas y automovilistas tenemos obligaciones y debemos seguir este reglamento de tránsito. Aplica para ambos. Entonces, no hay que estigmatizarlo. Así que, bien, lo vamos a aunar esto con la nueva comunidad ciclista que, en mi opinión, pues está resurgiendo y está teniendo mucho poder en estos momentos. Al final la bicicleta solamente es el instrumento, es decir, una bicicleta en sí, por sí misma no puede provocar un incidente vial porque solamente es un instrumento. La persona que la lleva o que conduce sobre la misma es el responsable de los actos que hace con ella. Es decir, si yo me paso un alto en la bicicleta, la responsable no es la bicicleta, es la persona que lleva la bicicleta. Entonces, no deberíamos de culpar al instrumento, sino toda la cultura que hay alrededor del uso de ese instrumento. Con base en eso podemos empezar a darnos cuenta la importancia de los colectivos. Es decir, uno como ciclista tiene una voz, porque en esta democracia se supone que todo ciudadano tiene voz. Pero es diferente si tú alzas la voz a que la alcen 200, 300, 400 miembros o que una comunidad organizada alce la voz. Así es, mira, los accidentes también se dan porque a veces no hay la infraestructura necesaria. Es decir, si hubiera una ciclovía, si hubiera los pasos cebra marcados, etcétera, pues evitarían accidentes. Entonces, nosotros como comunidad ciclista nos toca hacer ese trabajo. Hay que unirnos para exigir. Con esta infraestructura, a mi consideración, disminuirían estos accidentes viales. El tema es que la calle por muchos años siempre se ha visto como propiedad de los autos, del transporte público, de camiones. Entonces, en casi cualquier ámbito el ciclista es visto como un estorbo.
vayas donde vayas, siempre le estorbas al automovilista. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Sin embargo, no se puede hacer solo. Es la unión de todas las partes. La sociedad como sociedad misma tiene que empezar a entender y a generar cultura vial. Que se conozcan los derechos, la pirámide de la movilidad, que se traten de respetar los reglamentos desde la parte de que te toca, que es ser comunidad. Es decir, si yo me compro un coche, yo debería de tener la responsabilidad de saber conducir. Y en este punto entra la autoridad, que es decir, la autoridad debería de evitar regalar las licencias de conducir, como se hace actualmente. Yo cuando lo logré, de sacar mi licencia de conducir, yo tengo licencia de conducir, estaba súper nervioso porque yo decía, es que me van a hacer examen y si no sé, y si me lo hacen práctico y no sé. Total que me puse a estudiar el reglamento de tránsito, varias cosas, le pregunté a amigos que me dieran algunas lecciones. Obviamente todo el mundo se rió de mí porque me dijeron, es que no necesitas hacer nada, no va a pasar nada de eso. Y fue la realidad. Cuando yo llegué a oficinas de tránsito, lo único que me pidieron, lo hice en una de estas unidades móviles que van a las ciudades, y solo me tomaron la foto, me dijeron, mira, este es tu ticket, ve a pagar a Banorte y regresa y ya está lista. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Regresé, les di el ticket y me dieron mi licencia ya lista, sin siquiera hacer un examen o verificar que yo tenía los conocimientos necesarios para, pues, mover una tonelada de esa magnitud. Claro, son deseables que se hicieran estos exámenes, ya que hay muchos menores de edad o no necesariamente menores que andan conduciendo. Para conducir un automóvil hay que tener reflejos, tener habilidades, porque no solo te debes fijar de un auto, si viene atrás, al lado, no, también el peatón que va a cruzar, del ciclista que va a tu lateral. Lo que pasa es que conducir es como cuando sales de la universidad. O sea, sales y si tienes suerte, si ya hiciste tu tesis o eres muy buen promedio, un título, tienes un papel que dice que sabes cosas. Pero cuando vas a tu primer trabajo es la muerte, porque te das cuenta que no sabes nada. La habilidad te la da el tiempo. Bueno, pues conducir, a mi parecer, es lo mismo. Tú cuando tienes tu licencia o aprendes, sabes circular. Es decir, conoces que aquí no debes de dar vuelta, conoces las señales mínimas, conoces que avanzar y retroceder, pero la pericia, la habilidad de conducir, creo yo que solamente te la da la experiencia. Entre más conduces, más te vas dando cuenta cuáles son las reacciones de otros automovilistas, qué es lo que deberías hacer o esperar de otros automovilistas, pero eso solamente te lo da la experiencia. Cuando tú empiezas a conducir, yo creo que solamente sabes circular, no sabes en realidad conducir. Y en ese sentido, creo que deberíamos atacar todos este tipo de problemas desde las tres bandas, es decir, sociedad, tratando de entender y de respetar las normas más básicas como son los semáforos, la señalización, los límites de velocidad, las áreas en donde tienes que ir más despacio como son hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. La autoridad en hacer cumplir las leyes elementales de circulación y los colectivos en tratar de exigir que estas calles que siempre han sido monopolio para transporte público y automovilistas particulares, que sean calles inclusivas y que todos los miembros de la pirámide de movilidad tengan un espacio en ella. Claro, mira, me surge la duda de la pirámide de movilidad. Muchos realmente no la conocen, entonces piensan que el auto es primero. Desde ahí deberíamos también empezar a dar esta educación vial, ¿sabes? No tanto a automovilistas, también a ciclistas, también a peatones. Claro, pero es que el problema es muy profundo, porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay muchos jovencitos que conducen transporte público, es decir, autobuses, que no deberían ni siquiera poder conducir porque la licencia mínima, que es de automovilista tipo A, te la dan con 16 años, pero solamente puedes circular si vas acompañado de un adulto. Ahora,
Según la ley, si tú quieres conducir un autobús de transporte público, deberías de tener como mínimo una licencia de chofer. Y ese es otro estatus, es otro pago, etcétera, etcétera. Se supone que debes de tener otros conocimientos. Y muchas veces yo dudo que las tengan. Pero, por ejemplo, la persona que está a cargo de ese muchacho, o, o el dueño, o quien reserva, quien trabaja este autobús, es el que le dice, no, pues tienes que aprender, ¿no? O sea, bajo él es el que tiene esa responsabilidad de decir, ¿por qué rayos dejas que un adolescente de 15 años, en qué momento se te hace buena idea que esta persona maneje un autobús con todo lo que eso implica? Entonces, yo creo que hay que atacarlo desde esos tres puntos. La sociedad tiene que empezar a cambiar, y nosotros como sociedad tenemos que empezar a ver que las leyes están para cumplirse, que debe de haber un castigo, la autoridad en hacer ejercer ese castigo, y los colectivos en exigir que eso suceda. Sí, claro. Bien, a veces sí es una ley, mucha gente se cree con el poder de saltarla. Sin embargo, si le llegamos desde otro punto, podríamos hacerlos cambiar. Es decir, nosotros en este primer episodio decimos las bicicletas son nuestras amigas. Entonces, si tú a un automovilista no lo subes a una bicicleta ni de chiste, está bien, vamos a decirle, ok, si tuviéramos ciclovía, mira, todos estos 20 carros que tienen aquí en el tráfico, se podrían evitar si a lo mejor hubiera una ciclovía, ellos se les facilitaría moverse. Entonces es un beneficio para ti porque el tráfico disminuiría, llegarás más rápido a tu destino, gastarás menos gasolina, etcétera. Hasta como automovilista, las bicicletas te caen súper bien, o sea, te quitan un peso de encima. No hay que satanizar a un equipo de bicicletas, un equipo automovilistas, no. Al contrario, si entre más se usa la bicicleta, pues hay más beneficios para ambos. Sí, el tema es que es muy difícil llegar a ese nivel de conciencia para todos, para todos. A nosotros también nos costó mucho entender que hay beneficios para todos lados siempre que se usa una bicicleta. Entonces, la mercadotecnia nos ha vendido tanto este sueño de estatus, de tener un auto. No digo que no sea útil, hay muchas ocasiones en las que es útil, pero entre más vas entendiendo cómo funciona el auto, es lo que platicábamos de la construcción de las ciudades. ¿Por qué esta necesidad de hacer tan inaccesibles o difíciles transitar dentro de la ciudad? Para nosotros, las ciudades deberían de ser totalmente excluidas de autos, es decir, todo el centro y los alrededores centrales de la ciudad debería de ser o caminable o pedaleable, y los autos deberían de ser solamente para transportarse en interciudades. Pero claro, si llevas 8, 10, 20 o 30 años bombardeando con comerciales de que tienes que tener un auto, tienes que aspirar a eso, es difícil llegar a esa persona y hacerle entender que al final siempre va a salir beneficiada mientras haya más bicicletas. Este es el reto que tenemos ahora como sociedad, como autoridad y como colectivo ciclista: tratar de permear esta idea entre todos, en especial en los automovilistas, y darles a entender lo que tú comentabas, que es beneficio para todos. Al final, una bicicleta en la calle, es como tú dices, es un auto menos y es más espacio, y todo el mundo iría más rápido si así fuera. Claro, sin embargo, pues no muchos pueden ver este beneficio. Los automovilistas odian a los ciclistas, a los peatones, hasta a otros automovilistas, entre ellos hay peleas. Yo como siempre digo a otros ciclistas, no hay que pelearnos como ellos, al contrario, hay que unirnos porque la bicicleta, afortunadamente, si se usa en mayor medida en estos tiempos, pues podemos no parar, pero sí un poquito enlentecer el calentamiento global. La idea es precisamente eso: empezar a tirar buena onda, y que se dé cuenta que usar bicicleta es más beneficioso que tener millones de autos. Por ejemplo, en este lado del charco,
Toluca ha crecido a una cantidad irrisoria de ciclistas, perdón, de automovilistas. Nosotros hemos visto Toyocan, que es una de las vías principales que conectan los municipios más alejados, todos Sinacantepec, San Mateo, Metepec, Lerma, con Toluca, que es como la parte central de este lado, ya que es la capital del estado. Y la cantidad de vehículos que pasan por esta vialidad ha crecido a maneras importantes. No por nada tenemos el corredor industrial en donde tenemos armadoras importantes como Chrysler, Kia, ahora que tenemos por acá de este lado. Toda la industria automotriz, no toda, pero mucha, está aquí. Eso te habla de cómo el Estado ama tanto el auto y quiere y aspira a comprarse más autos pensando que es la mejor opción. Lo que comentábamos es que el gobierno debería también invertir un poco porque mucho del problema es que no tenemos un transporte público digno. A veces a mí me da un poco de risa porque mucha gente de CDMX se molesta o está enojada porque su transporte no es adecuado ni eficiente. Y tienen razón por la cantidad de gente que hay allá. Pero en cuanto te sales de CDMX, por ejemplo, de este lado, te das cuenta que están en la gloria. Porque tramos de 15, 20 kilómetros que los puedes llevar en el metro o en Metrobús, que están a un costo irrisorio, que son menos de 10 pesos, muchísimo menos. Y aquí la parada mínima está en 12 pesos, 12 pesos. Y es 2 cuadras, 12 pesos. Y de ahí para arriba. Y que últimamente han querido hacer otros tarifazos y quieren volver a subir el pasaje, lo cual es totalmente ridículo, porque además los autobuses están deplorables. Claro que sí, ese es otro punto. A lo mejor si tú no tienes auto, pues dices, ese tema no me importa. Sin embargo, si eres peatón o una persona que se mueve a lo mejor en taxi, en autobús, pues también deberías agarrar a la bicicleta como tu amiga. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo. Es decir, es un ejemplo, yo iba al trabajo, en lo que pasaba el transporte público, eran 15 a 20 minutos. Si había tráfico, otros 15 a 20 minutos. Entonces yo llegaba tardísimo al trabajo. Sin embargo, si yo agarraba mi bicicleta, yo decidía cuánto tiempo me iba a hacer. Salía con tiempo suficiente. Si pedaleaba lento o a velocidad moderada, pues llegaba a tiempo, porque eso dependía de mí. Aparte, pues no gastaba dinero. Entonces, ese es otro punto en por qué las bicicletas son bien chidas. Porque te apoyan en tu monedero, en tu tiempo. Son geniales, la verdad. Sí, el problema grande o el reto más grande que tenemos ahorita es este entendimiento que hemos adquirido y que seguimos aprendiendo, cómo trasladarlo en palabras para que más personas se unan, porque siempre va a haber gente que por naturaleza somos renuentes al cambio. Es decir, si a ti ya te dieron una vialidad, ya tienes establecido una rutina, que te la cambien es muy difícil. Yo creo que esa es una de las razones por las que los automovilistas se sienten como que invadidos cuando ven que les van a poner una ciclovía, como en Isidro Favela, que sigue en pelea, porque ellos están acostumbrados a esa normalidad de decir, pues este carril primero de la derecha siempre ha sido mi estacionamiento. ¿Cómo me dices ahora que lo vas a volver ciclovía? ¿Dónde voy a dejar mi auto? Y todo el mundo salta, ¿no? Pero en realidad lo que debería de ser equitativo es eso, que todos tengamos espacio en la calle, y es por lo que se está luchando, pero ellos lo ven como que les está robando un espacio que nunca fue suyo, pero por tantos años se dejó apropiarse de él, que ahora cuando lo quieres ocupar para otras cosas, pues se sienten robados. Ahí también es tema de que nosotros como colectivos empujemos estas vialidades y que la autoridad se ponga fuerte y que diga, mira, todos tienen derecho, a la calle es de todos, y esto se va a hacer porque se va a hacer, pero en este mundo que no es perfecto, no siempre se dan esas cuestiones. Claro, esperemos que este episodio les haya servido para abrir otro panorama y que pues se animen a usar la bicicleta un poco más para transportarse al trabajo, a la escuela, para ir al mercado. Entonces, pues nosotros estamos un poquito aquí en movimiento
para que la bicicleta sea más usada de este lado del charco. Recuerden que si tienen algunas dudas, comentarios o sugerencias, nos escriban al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com, o también nos pueden recomendar algunos temas que ustedes deseen abordar. Correcto, nos veremos en el siguiente episodio. Y por el momento esto es todo. Recuerden, salgan a rodar, panditas.